Estimados espectadores de Andrea Producciones y Andrea Show TV, les recordamos que nuestros programas son para mayores de 18 años y pueden incluir temas sensibles del mundo del espectáculo. Las opiniones en chats y transmisiones en vivo son responsabilidad de sus autores. Fomentamos un ambiente de respeto. Cualquier conducta inapropiada debe ser reportada a nuestros moderadores. Gracias por su comprensión y por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión especial. Como pueden ver, el título del programa es el ciberacoso, cuando la pantalla se convierte en una arma. Yo pienso que la mayoría de ustedes les ha pasado. Entonces, vamos a tener a expertos para tratar este tema. Así que le doy la bienvenida a toda la gente que está conectada. Quiero leerles la semblanza. Vamos a tener de invitada a la licenciada Karen. Ella es abogada con más de 14 años de experiencia en el litigio dentro de las armas penal, civil y familiar. Es especialista en la etapa de investigación y en la conducción de audiencias orales. Se distingue por una participación jurídica sólida, siempre apegada a los principios de legalidad y justicia. Su trayectoria profesional refleja un compromiso constante con la defensa de los derechos y la correcta aplicación del derecho. También vamos a tener de invitada a la licenciada Samantha Castillo. Ella es conferencista y capacitadora en programas de desarrollo social y emocional sostenible, con amplia experiencia colaborando con gobiernos estatales e instituciones públicas, especialista en trabajo con grupos vulnerables, así como en temas de desarrollo humano y social. Ha compartido su experiencia en medios como El Universal y W Radio. Así que, chicos, ahora sí quiero saludar a toda la gente que está aquí ya en la audiencia para empezarle a dar la bienvenida a mi primer invitado. A ver, algo pasó aquí en el streaming, no sé qué pasó. Ok, perfecto. A ver, permítanme, ahora sí los leo, chicos, los leo. Bienvenido, César Gaitán, ¿cómo estás? También anda por aquí mi querida Cari Amor, la abuelita Crack, bienvenida. Vero Coronado, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Dice Morpen, saluditos, muchas gracias, bienvenida. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Leticia García, ¿cómo estás? Bienvenida. Huawei Travel, te doy la bienvenida. Por aquí anda nuestra productora de moderadora esta noche. Muchas gracias por estar aquí presente. También quiero darle la bienvenida a Isabel Terán. Por supuesto, también veo que por aquí anda mi querida Eva, que en un ratito más le vamos a dar la bienvenida. Cari Amor, ¿cómo estás? Por tus pujidos también ya llegó. Laura, muchas gracias a toda la gente que está conectada. Blanca Muñoz, bienvenida. Gracias a toda la gente que está entrando a este en vivo. No se les olvide regalarnos su like, por favor. Chismecito Channel también anda por aquí. Bienvenida, muchas gracias. Qué bueno que te hiciste presente. Isabel Terán, por supuesto. Lucy Solís también ya anda por aquí. Toda la gente que se está uniendo a esta transmisión, le doy la bienvenida. ¿Y qué les parece? Si le doy la bienvenida a mi primer invitado, como pueden ver en pantalla, aquí va a estar nuestro querido maestro Aries 13. Así que es un gusto recibirlo en este canal de Andrea Show TV, que es parte de este equipo. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. El gusto es mío, Andrea. Muy buenas noches a ti, a toda tu audiencia por aquí haciendo acto de presencia. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Muy bien, ¿qué le parece si de una vez empezamos con lo que usted quiere hablarle a nuestro querido público? Ya están por aquí las licenciadas. Van a estar escuchando lo que usted nos platique aquí a toda la gente que estamos en el en vivo, y ellas, después de que usted termine, van a subir para que platiquen con usted. Muy bien, les agradezco. Muchísimas gracias, abogadas.
Como bien lo dice Andrea en mi reseña, yo tengo, yo creo que un poco más de 2 años siendo colaborador aquí en su programa y como bien lo dicen, soy un artista visual. Yo como tal, pues tengo debidamente registrado mi nombre de artista ante el INPI. ¿Y por qué menciono esto? Porque en una ocasión, de buenas a primeras, aquí en el canal de Andrea, teniendo participaciones, pues me doy cuenta que en un canal de esta plataforma de YouTube empezaron a exponer supuestamente toda mi información personal, tratando yo o no tratando, abordando a ese creador de contenido, a esa página. Aquí, gracias a Andrea que me permite usar su canal para expresarme, hice del conocimiento advirtiendo que mi nombre como tal es una marca registrada, que por favor, yo sin tener ninguna situación de ningún incidente con la persona que conduce ese canal en donde ocurrió toda la exposición que tuvieron con mi nombre, no lo hizo públicamente, pero exponer mi identidad, pero en programas sí manifestaba que de manera fuera de cámara, ya todos sus seguidores o personas que conformaban, me imagino, grupos de WhatsApp, tenían mi información. Por segunda vez, yo subí al programa de Andrea y le presenté a ese personaje con pruebas mi registro, pidiéndole que si yo nunca tuve ningún enfrentamiento o ninguna situación que provocara esta situación, pues yo le pedía que me dijera cuál era el motivo, cuál era la razón o la causa por la cual a mí se me estaba atacando de esa manera. Empecé a tener situaciones vía telefónica en la página que yo tengo registrada en plataformas con mi perfil de creativo. Empecé a ver una actividad inusual, la cual pues yo entendí perfectamente que era gente husmeando, queriendo saber de mi persona. Yo sigo con mis perfiles porque no tengo nada que ocultar. El hecho de yo aparecer a manera de avatar aquí en el canal de Andrea es porque yo no quiero mezclar la manera en que yo consumo entretenimiento, participo de él en esta plataforma del YouTube, mezclarlo con mi actividad artística y principalmente porque trabajo con niños. Dicha exposición yo con pruebas porque se mofaron y de una manera muy despectiva empezaron las ofensas y las agresiones verbales en dicho canal de una manera muy despectiva usando calificativos muy denigrantes sin conocerme físicamente o que lo hicieron porque llegaron a mi perfil y vieron quién soy, cosa que la verdad, pues yo me siento muy dignamente y muy honrado en saber que mi labor como ser humano y trabajar con la niñez y difundir el arte y la cultura, pues como ser humano a mí creo que me dignifica y me pone en un papel pues relevante a diferencia de personas que con ese tipo de contenido que generan y que incitan a violencia verbal y más, creo que hay mucha diferencia. Entonces, fue lo que pasó. Yo he estado a la expectativa de que esto no avance más y aún así sin yo tener que seguir contestando o confrontándome con la persona de ese canal, siguieron las mofas y las ofensas de una manera despectiva que yo lo único que
que quiero pensar es que como opera la mente de ese personaje, creo que pues lo dice todo, porque si bien yo le advertí que con mi marca no se metiera, lo hizo, investigó, y a mí no me habla de otra cosa más que de una mente delincuencial, técnica y propiamente dicho, porque para mí no es otra cosa más que eso. Referente a mi trabajo, en el momento en que un experto en la materia me critique, me juzgue, en lo físico igual, tampoco no tengo de qué avergonzarme. A mi edad creo que vivo dignamente y no tengo por qué vivir de apariencias o ser diferente para justificarme ante criterios tan estrechos como es el caso de esta situación, que sin yo buscar un confrontamiento, una ofensa, un ataque, fui víctima de esta situación, licenciada. Si la verdad es que de la manera en que tiene el efecto psicológico, y estando viviendo en nuestro país, la situación de inseguridad que vivimos, los niveles son muy altos, y si de, sin ser expertos nos damos cuenta que de repente caemos en boca y en mente de gente con ese criterio, sí genera una situación de paranoia, de pánico y, por qué no decirlo, hasta de terror, porque en el momento en que llegan a tu identidad y a tu información personal, quedas a expensas de una mente, como ya lo mencioné, que no sabemos de qué manera puede acercarse hacia nosotros con la intención de generar un daño nada más por el gusto de hacerlo. No sé cómo explicarlo, porque ni yo mismo en su momento lo entiendo. ¿Cuál era el fin de llegar a mi identidad, a mi información personal? Y pues yo también, la información que expuse no es la única. Yo como artista tengo protegido todos mis derechos de autor, toda mi información, y con la información que se quedó esta persona cree que le daba pues derecho, porque en lo que supuestamente investigó, no había una cláusula en la que dijera que no podía mencionar mi nombre, y es de lo que se ha basado para seguirme ofendiendo y seguirme agrediendo. Y pues la repercusión que puede tener en mi trabajo, creo que sí afecta muchísimo, por lo mismo de que yo trabajo con padres de familia y principalmente con niños. Pero que quieran, ¿cómo explico? Perjudicar a alguien nada más por el placer de hacerlo, es lo que yo no entiendo, cómo hay mentes que operan de esa manera. ¿Tiene algo más que decir, maestro? Pues de momento es el testimonio, es la situación en la que estoy envuelto, porque el ataque pues sigue aún teniendo ya que es, yo creo que como 8 meses que ocurrió este incidente, y hasta la fecha sigo siendo víctima de ese tipo de ataques. Sin haberle hecho nada, y no solo con Exactamente. usted, sino que con todos mis colaboradores, y no solo con mis colaboradores, sino con gente que no le ha seguido el juego, también los ha expuesto, los ha denostado. Eh, Tiene alrededor de 30 personas que se han metido con ellos, con periodistas. Una de ellas es Inés Moreno, lástima que el día de hoy no pudo estar. Y con mucha gente del chat, de dueños de otros canales que se han metido para darse a notar. Ella llegó aquí queriéndose hacer pasar como una amiga. Yo le brindé mi apoyo, le ayudé a que su canal tuviera audiencia. Después de un día para otro empezó a hablar de mí. Yo me di cuenta que no era una persona de fiar, se hizo pasar por mi amiga. Nunca fuimos amigas, la estuve apoyando. Y la verdad que sí me sorprendió muchísimo ese cambio que hizo hacia mi persona cuando yo nunca le había hecho nada. No solo se agarró de mí, sino también se agarró de todos mis colaboradores. Yo no le he dado motivos para que me siga desnostando. En cada programa nos está mencionando a todos. Yo en alguna ocasión ya había hecho un en vivo
Le respondimos de la forma más educada, no ha parado, sigue burlándose. Entonces, yo estoy también ya cansada de esta situación. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Voy a poner este audio y después voy a darle la bienvenida a las licenciadas. Marketing. Para empezar, Eva salía diciendo, ahora sí se la van a chingar, ahora sí se la van a chingar por andar diciendo el nombre del maestro desde la pendeja, ni siquiera, o sea, siendo marketera, ni siquiera sabía que yo puedo decir el nombre del maestro Aries cuantas veces se me dé mi rechingada gana, porque el registro, ningún registro del INPI impide que tú digas el nombre de una persona, ninguna clase, primero. Para eso no es el INPI. Entonces, señora Eva a la vez, ¿conoce usted de mercadotecnia? O nomás lo dice para andar figurando, porque no se ve que conozca. No se ve que conozca de eso. Pero bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para...? Ok, muy bien. Es momento de darle la bienvenida a la licenciada Karen. Karen, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Andrea, y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Perfecto. Ok, muy bien. Voy a también darle de una vez, voy a aprovechar para darle la bienvenida a la licenciada Samantha Castillo. ¿Cómo estás, Samantha? Bienvenida. Hola, buenas noches a todas y a todos, a todas las personas que nos acompañan. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes, y pues gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es nuestro. ¿Escucharon el testimonio del maestro Aries? Sí, así es, así es. Así es. Excelente, muy bien. No sé quién de ustedes le gustaría tomar el micrófono y pues decirnos referente a lo de cómo se puede proceder, que conforme a la ley, qué delitos se han cometido aquí. Claro, empiezo yo justo abordando el tema jurídico. Qué bueno que existan estos espacios en los que la gente pueda saber, democratizar el conocimiento. Y muchas veces, como usuarios, cometemos faltas o inclusive delitos sin darnos cuenta. Y también para las personas que la reciben, sepan qué pueden hacer en este tipo de situaciones. Sí me veo y me escucho claro, ¿verdad? Sí. Gracias. Por eso es muy importante lo que les quiero comentar. Para este tipo de cuestiones en las que nos platica el maestro Aries, pues hay dos tipos de acciones que la ley o dos tipos de alternativas que tenemos para defendernos frente a cualquier acoso digital. Primero hay que determinar, bueno, qué viene siendo un acoso digital. La violencia digital o la violencia mediática es esta afectación, esta difusión, esta propagación de información a través de cualquier medio digital o plataforma en las cuales nos puede causar un daño en nuestros sentimientos, en nuestro decoro, en nuestra dignidad y ya con todas las reformas que han existido, también en nuestra psique, que anteriormente en la ley no existía eso. Parecía que para comprobar un daño moral era sumamente complicado, pero actualmente en pro de nuestros derechos humanos, ya también se puede cuantificar en dinero, ya también se puede valorar o sancionar a las personas que hagan, por lo que escucho, todavía no supe exactamente a detalle cuál era esta afectación que le hacían al maestro Aries, pero por escucharlo me queda claro que tiene una afectación y evidentemente tiene que ser comprobada por los especialistas. Ahorita la licenciada Samantha Castillo nos va a apoyar en abordar ese tema, pero sí es pertinente saber que esta conducta puede ser sancionable una vez que efectivamente nosotros podamos denunciarla o demandarla. Y ahorita igual les vamos a explicar las diferencias entre una u otra. Partiendo de lo que nosotros sabemos ya que es el acoso digital o la violencia digital o mediática, que es así como la describe varias legislaciones, desde el Código Penal Federal hasta la Ley de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que bueno, me parece que hay otra invitada que más adelante va a encuadrar en esta conducta. Si nosotros queremos denunciar, va a ser todo lo que sea un delito, todo lo que sea en materia penal. Es decir,
se comete un hecho que ya en la ley existe como un delito y su sanción puede ser hasta cárcel, privación de la libertad. Esa es vía penal y eso es una denuncia. Por otro lado, tenemos una vía civil, donde en esta vía civil no se va a sancionar con cárcel a quien nos pueda hacer una afectación, pero sí nos tiene que reparar el daño monetariamente, porque a final de cuentas, pues tenemos que tener esta reparación en nuestra dignidad. Aquí vamos a tocar bastantes temas como la libertad de expresión, porque si bien es cierto, actualmente pareciese que todos nos disculpamos o justificamos las ofensas, el hacerle daño a una persona a través de nuestro discurso de odio. Y eso ya afortunadamente por la Corte y por nuestra legislación ya está sancionado. Y al ya estar sancionado, este discurso que se difunde de odio, ya podemos tomar estas acciones legales. Y la ley dice, todos tenemos libertad de expresión, de decir, de opinar sobre cualquier tema, pero no así sustentar, fomentar, dispersar, difundir un discurso en contra de una persona. Por lo tanto, tenemos la acción civil y penal. Cada una tiene distintos beneficios y distintas formas de llevarse a cabo. Afortunadamente en temas de delitos penales, nosotros podemos denunciar, si nos encontramos en cualquier parte de México, en cualquier ministerio público, más allá de que los hechos con este tipo de violencia en específico, en cualquier delito y cualquier violencia psicológica, emocional, sexual, familiar, cualquier violencia puede ser denunciada ante cualquier autoridad. Es decir, yo sufrí violencia, vamos rápido con un ejemplo de lesiones, en X estado, pero Ciudad de México, pero resulta que me fui con mis papás a Estado de México y quiero ya denunciar en Estado de México y la autoridad me dice, no puedes, los hechos fueron en Ciudad de México. No, eso es incorrecto. Nosotros podemos denunciar en cualquier ministerio público o centros de la mujer. Tienen que recabarnos esta denuncia y después la autoridad podrá en su caso pues llevar esa carpeta de investigación ante la autoridad competente. Ahora, en temas de violencia cibernética o violencia mediática, como justamente es una situación que se difunde, puede ser denunciada en cualquier parte. Y si la denunciamos, estamos hablando solamente penal, lo que podría hacer el maestro Aries es denunciar esta violencia, se hace este relato de los hechos y en su caso la evidencia o los datos de prueba con los que se cuente. Y el Ministerio Público puede determinar ciertas medidas de protección a las víctimas que sufran violencia. Estas medidas son hechas por el juez o Ministerio Público, en este caso estamos hablando penal, entonces Ministerio Público, y el juez, el Ministerio Público va a determinar las medidas que conforme a los hechos que lea pueda determinar. Y esto va desde girar oficio a la plataforma y decir resguarda toda esa información para que esa información sirva como evidencia hasta notificar obviamente también al posible agresor. Y esto es en calidad de mientras dure la investigación. Son medidas de protección, medidas emergentes para resguardar a la víctima dependiendo la violencia que denuncie. Y por lo tanto, estas medidas pues tienen distintos tiempos. Podrían durar 60 días, podrían ampliarse por otros 30 o hasta todo el tiempo que dure la violencia hasta que cese. Y pueden resguardar esa investigación. Si en algún caso, bueno, ahorita hay preguntas, con todo gusto me pueden interrumpir para irlas resolviendo al momento, ¿vale? Así es. Maestro, si tiene alguna pregunta. En mi caso, licenciada, que mi información privada, mi información como el registro de marca, qué es lo que difundieron y qué es lo que me provocó a mí más daño, sobre todo emocional, en sentirme inseguro de que
esa información llega a gente con ese criterio de hacer una fechoría de ese tamaño, ¿aplica lo que usted acaba de decir, el tipo de denuncia? Usted puede denunciar, claro que sí. Me dice que lo que difundieron que fue sus datos personales, su nombre. Toda mi información personal, licenciada, dirección, hurgó ante el INPI, no sé cómo dio, bueno, una mente así, yo creo que es capaz de eso y más. Y entre todas las personas que siguen a este personaje, me imagino que tienen esa información porque como lo escucharon en el audio que presentó Andrea, ese es parte del tipo de agresión que ejercen contra, en este caso mía, que con ese calificativo tan denostativo que me nombra, de eso no me baja. Entonces, esa exposición y la información personal y estar, no sé, acudiendo a mis redes sociales para no sé qué busquen, qué quieran encontrar, no lo sé. Es lo que, pues a mí más me preocupa, ese tipo de acción que está ejerciendo en mi contra, esos ataques. Claro, sí, efectivamente que divulgan nuestros datos personales sin nuestro consentimiento es sancionable. Y no solamente eso, va acompañado de este discurso de odio, o sea, no es solo difundieron su información, sino por lo que escucho en el audio, va acompañado de este discurso. Aquí hay dos tipos de autoría. Obviamente usted puede denunciar y existen las personas que puedan ser autores del delito y los que puedan ser partícipes, porque por lo que entiendo hay varias gente involucrada en esta situación, ¿verdad? Así es, en el transcurso de esas transmisiones que hacen, porque y están los audios en donde dice, ¿quieren que lo diga al aire o nada más lo compartimos entre nosotros? Pero ya sabemos quién es, dónde vive. Entonces, esa exposición sin mi consentimiento, como usted lo dice, yo creo que a cualquiera le preocupa que de repente vengan y pueda ocurrir cualquier situación. Claro, ok, aquí lo debido siempre que nosotros nos sintamos en riesgo, nuestra derecho como personas es poder y denunciar lo que está pasando ante la autoridad competente, en su Ministerio Público. En su momento, la autoridad, y con todas las pruebas que se desahoguen dentro de toda esta investigación, determinará si se cumplen los elementos para que efectivamente se haga este delito que les había comentado de violencia digital. Ahora, no solamente se trata de lo penal y eso sería las últimas consecuencias, tener una sentencia favorable para usted, donde en su momento se le pueda sancionar a esta persona con una prisión, porque así lo determina la ley, y en su caso la reparación de un daño. Ahora, en el caso que usted no quisiera proceder bajo esa situación, existe otra vía, que la otra vía es civil, donde usted puede demandar ya directamente a la persona, porque en una denuncia nosotros decimos, Ministerio Público, yo vengo a denunciar estos y estos hechos contra tal persona y contra quien resulte responsable. Y al momento de llevar a cabo todo el desahogo de los datos de prueba con los peritos que son profesionales en informática, entonces ellos van a saber las IP geolocalizaciones y sobre eso van a determinar entonces la procedencia de este tipo de datos o de mensajes. Y aparte, para la afectación de ustedes, lo evaluará un psicólogo igual de la Procuraduría, que es totalmente gratuito, en el cual va a determinar el grado que usted tiene para el daño y puedan evaluarlo monetariamente. Ahora bien, si usted decidiera no optar por esa situación, la otra alternativa que tiene es esta demanda, la diferencia de denuncia civil, donde sí ya va hacia una persona en concreto.
que digamos, es que una cosa es yo vi mensajes de publicaciones que hablen mal de mí en X plataforma, desconozco, voy, denuncio e investigarán. Y la otra es, yo sí tengo realmente la persona que lo está diciendo, porque hay un video, porque hay audios, por la información que está clara que es la persona la que la está haciendo, y yo puedo demandarla civilmente hablando. Lo reitero por esta situación para que nos quede clara la diferencia. Y sobre eso es yo con fulanito, fulanita X, vengo a demandarle el daño moral que me ha causado en mi psique, en mis emociones. A esta persona se le va a notificar de esta demanda. Esa persona va a tener el tiempo de contestar su demanda y va a haber una etapa en la que se van a desahogar todas esas pruebas, en las cuales en un momento especialistas van a determinar el grado que usted tuvo de afectación. Y sobre eso, pues obviamente va a haber una sentencia en la cual se va a determinar. Hay un asunto que a mí me gusta contar mucho para que más o menos sepamos cómo México ya empieza a hacer. Tengo un profesor de la maestría que no le gusta que digamos vanguardista, pero sí, la realidad es que México empieza a entrar en esa protección de los derechos de las personas, muy parecido a Estados Unidos, en las cuales ya se pueden sancionar este tipo de conductas, daño moral. Y es un asunto donde un chico entra a un kayak en Guerrero, en Acapulco, y estaba en un resort, y obviamente estaba electrificado el lago. El chico cae al lago, pasan 20, 30 minutos, obviamente no logra salir, intentan apagar la electricidad y no lo auxilian, etcétera, hasta que llega al fallecimiento. Sus papás demandan a este hotel, a esta cadena de hoteles, y demandan un daño moral, no solo la vida de su hijo, que era único hijo universitario, sino demandan este daño moral, porque conforme a nuestra legislación, desafortunadamente a veces esa cuantificación no es tan costosa. Y después de un proceso, sentencia, apelación y amparo, la Suprema Corte dice, ¿sabes qué? No solo se trata del daño moral, y y dio varios conceptos para que sí los quiero un poco. Dice, por terapias psicológicas, tantas sesiones por 1,200, por 600 pesos cada sesión, etcétera, 259,000 pesos era el daño. Pero de repente dice la corte, oye, no es justo, o sea, no es justo que la vida de una persona, único hijo, chico, 20 años, y no porque una vida valga más que otra, se pague con 259,000 pesos por una negligencia de un hotel y no haber tenido este debido cuidado de mantener en orden sus instalaciones. Y hace algo que se llama daños punitivos. Y esto es como, que significa una medida ejemplar que pueden tener las instituciones, las personas, quien sea, para que esta conducta cese, no vuelva a pasar. Y le ponen la cantidad al final de 30 millones de pesos. Y esto vamos encaminados México para esa situación, para que en su momento podamos demandar ya no solo el daño moral, ya está reconocida esta afectación en nuestra psique, sino también en su momento si esto fuera reiterativo, porque entiendo que son a través de plataformas sumamente mediáticas, es decir, no es algo que una persona que a lo mejor X decidió subir algo a sus redes sociales, sino esto agrava la situación, el hecho que sean temas públicos, masivos, puede agravar la situación, y en un momento, a final de cuentas, nosotros decimos la información, no somos jueces, pero podría alcanzar a lo mejor para un tema de daños punitivos. Claro, los daños punitivos, para que se cuantifiquen, se determinan muchas cosas, ¿no? La gravedad de la capacidad económica también de las personas, la gravedad de la situación, el daño que se le haya causado a la persona, pero pues en su momento esa podría ser una acción viable para ejercer. Excelente, me parece perfecto. Samantha, ¿tienes algo que comentar? Sí, por supuesto que sí. Bueno, creo que aquí valdría la pena resaltar varias cosas. Voy a tratar de ser lo más
breve posible, ¿no? Para ser concreta con esto. Uno, sabemos que ya conocemos la definición de ciberacoso, ciberbullying, acoso cibernético, etcétera. Se realiza a través de diferentes medios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso lo sabemos. Pero algo interesante y muy importante me parece que es el uso de estas herramientas para violentar, para intimidar, para humillar, para divulgar información que no está autorizada de forma personal, sin consentimiento de la persona. ¿Y a qué voy con esto? Una cosa es que sea legal, que lo entendemos perfectamente y que ahora ya la licenciada Karen nos hace favor de compartirnos por dónde podemos llegar por lo legal, y otra cosa es que sea violento. Entonces, el hecho de que legalmente tenga el permiso para realizar esta actividad de difundir el nombre no significa que no sea un delito o un acto violento y que de alguna manera no impacte en la vida de la persona que está siendo afectada. Entonces, por supuesto que si mi nombre se expone, sucede algo, una afectación emocional en nuestra persona. Muchas veces creemos que lo que no se ve no existe, pero no es así. Hablamos, por ejemplo, de situaciones como cuando hay una anulación de la persona, ¿no? El famoso término de ghostear, o cuando está este ataque justamente hacia alguien y que creemos que si no lo estamos viendo, entonces pues no pasa nada, o que podemos hablar abiertamente y que la persona no va a tener un impacto. Y llamémoslo de esta forma. Imagínense que ahorita les hablan por teléfono y les dan una noticia que les genera mucha angustia en ese momento. Tenemos un repunte de estrés en ese momento, tenemos una generación de cortisol en el cerebro. ¿Y qué sucede? ¿Qué es el cortisol? Digamos que de alguna forma aquello que nos pone en alerta en automático. Entonces, esta segregación de cortisol, digamos que pone a todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta cada rincón de nuestro cuerpo, en una situación donde nos sentimos en peligro, donde sentimos que tenemos que defendernos y donde nos dan como estos nervios o esta parálisis de decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, cuando existe este pico de cortisol porque nos sentimos en riesgo, al menos, fíjense, dura unas 4 horas en el cuerpo para que disminuya. No es azaroso entonces que después empecemos a utilizar términos como en el grueso popular o en el día a día, que digamos, es que ya me dio una enfermedad porque me dio un susto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque al final este tipo de conductas o este tipo de emociones, cuando se exacerban y cuando están constantemente a pico y a tope, ¿qué sucede? Que llega a generarnos incluso un estrés postraumático. El hecho de que no lo podamos ver no significa que no nos pueda afectar. Por supuesto, tenemos registros neuronales, cerebrales, y que esto también impacta en nuestro día a día. Ahora, imagínense que todo el tiempo nos sentimos en riesgo. Vamos a poner otra situación. Imagínate que tú estás en un lugar donde te sientes en peligro y a lo mejor puedes pasar ese momento un ratillo y entonces después lo hablas, lo trabajas, haces catarsis, etcétera. Pero ¿qué pasa si te mantienes constantemente en este estrés? Por supuesto que tu cuerpo no lo va a poder aguantar e incluso puede llegar a generar un impacto tal que nos encontremos en shock constante o en un impacto emocional constante donde detone otras actividades o detone otras consecuencias de nuestro cuerpo. Podemos incluso empezar a somatizar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las emociones que tenemos pueden tener una afectación en la corporalidad y pueden enfermarnos. Las personas pueden enfermarse por un impacto emocional. Entonces, hablamos también de la pérdida. ¿Por qué la pérdida? No solamente la pérdida desde el punto de la tanatología y perdemos a una persona, no, también la pérdida de la seguridad, la pérdida de la sensación, de la certeza psicológica de que el día de hoy todas las personas en la mañana nos levantamos y no creemos que algo malo vaya a pasar de inmediatez, nos da cierta tranquilidad. Pero ¿qué sucede si todas en las mañanas nos despertamos y entonces tenemos esta sensación de que perdemos la seguridad? Llamémoslo así, tienes un evento donde te sentiste en riesgo, a lo mejor algún evento de delincuencia, te sientes en riesgo y entonces esto impacta constantemente, llega un punto donde te levantas y ya no puedes ver la vida de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya has generado un antecedente emocional respecto a esta situación. A lo mejor yo iba desprevenido todo el tiempo haciendo mis actividades y después de esta situación donde yo me siento vulnerada, ¿qué sucede? Ya no puedo actuar de la misma forma, por supuesto. Ya todo el tiempo voy a estar en un estado de estrés constante y sobre todo un estado de alerta constante, que como ya lo dije al inicio, hay una segregación de cortisol constantemente y todo el tiempo es como si estuviéramos a la defensiva. Es como si tuvieras un coche acelerado todo el tiempo y nunca lo arrancas. ¿Y qué sucede? Pues obviamente va a haber un desgaste desde ese sentido, ¿no?
Así me es. parece que está aquí. Claro que sí, muy bien. Es tiempo de darle la bienvenida a mi querida Sofía. Sofi, Perdón, bienvenida. Es tu turno. ¿Tiene alguna pregunta, maestro? sí, voy a tratar de ser breve. Licenciada Samantha, en efecto, todo ese cuadro en mi caso se empezó a agudizar a raíz de sentirme vulnerado en que sin yo propiciar el incidente por el cual fui expuesto de esa manera y saber que día con día soy víctima de ese tipo de ataques, ya escucharon el audio y a veces eso es lo menos, hay más. Entonces, qué bueno que en su participación tocó ese tema porque de repente o no tenemos cómo expresarnos, cómo enfrentar esa situación también. Y es bien importante lo que mencionó para toda la audiencia que nos está escuchando y las mismas personas que entraron en ese juego de ese tipo de ataque del cual yo estoy siendo víctima, porque creo que la finalidad de este programa se trata de informarnos y tratar de buscar una manera, si no preventiva, si informativa, de todo lo que está ocurriendo hoy en día en muchas plataformas sociales. Yo la verdad, todo lo que acaba de mencionar, conmigo suena porque es un hecho. Yo tengo todo mi registro de cómo todo ese cuadro clínico cambió a raíz de esa situación y qué bueno que técnicamente lo explicó para que quede pues bien explicado y dicho por un profesional como usted, Karen. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias acá, Karen, y acá de este lado yo recibo lo que me toca. Sofi, bienvenida. Andrea, maestro Arias, licenciada Echegaray, licenciada Castillo, buenas noches, hermosísimo chat, buenas noches. Miren, mi llegada al canal de Andrea fue una casualidad. Andaba de curiosa escuchando chismes en redes cuando encontré su canal. Recuerdo que ese día estaba gamita y desde el primer momento me encariñé con su manera de ser. Cuando finalmente tuve la oportunidad de conocer a Andrea, no podía entender por qué tantas personas la agredían. Fue entonces cuando decidí aportar algo positivo, hablando de las cualidades que yo veía en ella. Este gesto, sin embargo, provocó el enojo y resentimiento de una persona llamada Angelina. Aunque su problema no era directamente conmigo, sí me arrastró a su conflicto. Estoy consciente de que a ella le molesta el cariño que le tengo a Andrea, así como también le incomoda que yo sea parte de su equipo. Al principio yo pensé que los celos eran normales en las redes y no le di importancia, hasta que me mostraron mensajes lamentables provenientes de un chat de Telegram donde se originan comentarios profundamente ofensivos y crueles. En ese espacio se burlan de las personas, las humillan y les asignan apodos con el único fin de denigrarlas. A pesar de que lo vi, decidí ignorarlo porque suelo tomar las cosas de quien vienen, pero con el tiempo los ataques escalaron. Ya no solo hablaban mal de mí, sino que comenzaron a agredirme de manera directa, escudándose en la supuesta libertad de expresión. Esta señora se ha dado el lujo de insultarme públicamente, llamándome animal, estúpida, necesitas ácido fólico, ignorante y otros calificativos muy ofensivos que no solo han sido dirigidos hacia mí, sino que también han involucrado a mis padres. Andreita, ¿serías tan amable de compartir el audio número 1, por favor? De veras, Sofía. Otra animal también. Sofía dice, compruébame, Angie, compruébame. O sea, Sofía no le da su cerebro de cacahuate. Es como, Sofía, es como cuando una le descubre al marido o la amante y en lugar de ir a reclamarle al marido, le reclamas al amante. Pues que es esa pendejada así, ¿no? Entonces, Sofía, ve a ver los lives, no le creas a esa señora, ve a ver los lives, donde la señora Teresa Abud dijo como 4 veces que tú, Sofía Ugarte, del canal de Andrea Show TV, le pasabas mucha información de mí. Y dentro de esa información, le dijiste que tenías fotos de mi hijo desnudo. No lo dije yo, lo dijo la señora Teresa Abud en un live que ella hizo que todavía tiene ahí. Ve a verlo. Y tómate omegas, tómate, no sé, para que tu cerebro te dé para entender
que a quien le tienes que reclamar, animal, es a ella, no a mí. O sea, lo lógico sería que tú vayas y le digas, oye, Teresa, ¿por qué estás diciendo que yo tengo fotos del niño de Angie desnudo? Eso es lo que comúnmente todos haríamos. Ah, no, pero la animal de la Sofía Ugarte, ay, no, Angie, a mí compruébame que tengo, ay, no, de veras. Ay, no, de veras que yo no sé cómo, cómo la selección natural no es tan evidente en algunos casos. Y dijo que se las mandó, es cierto, Cerecita, la señora Teresa Abud, Sofía Ugarte, la señora Teresa Abud dijo que tú le mandabas que tú le mandabas información de mí. Y dijo, tal cual dijo, Sofía Ugarte, del canal de Andrea Show TV, me manda toda la información de Angie. Dentro de esa información, me dijo que tenía fotos de su hijo desnudo. Así que, Sofía, no soy yo a quien le tienes que reclamar, babosa. Es a la señora Teresa Abud. Ve y reclámale por qué dijo eso. Lamentablemente no solo se ha ensañado conmigo, sino que ha involucrado a mi familia. Personas de su chat han dejado comentarios como ve a ladrar con tus padres, creyendo que eso me iba a afectar. Por suerte tengo la fortaleza para no dejarme herir con comentarios de personas que desconocen el respeto. Pero lo que sí me preocupa profundamente es que esta libertad de expresión malentendida se está usando como excusa para dañar sin consecuencias. Muchas personas están atravesando momentos de gran vulnerabilidad y este tipo de violencia digital puede tener un impacto devastador. En varias ocasiones le pedí, de manera respetuosa, que dejara de meterse conmigo, ya que yo nunca he hablado de ella. Pero lejos de detenerse, se burló de mis solicitudes y aumentó la intensidad de su violencia. Lo que me llevó a alzar la voz fue que, además del acoso, comenzó una campaña de difamación en mi contra y en contra de Eva, lo que ha generado odio hacia nosotras. Tanto Eva como yo hemos sido blanco de ataques evidentes y malintencionados. Esta persona sabe que está mintiendo, pero continúa alimentando a su audiencia con su información falsa. Algunos de sus seguidores actúan como cómplices, otras parecen replicar su discurso de odio y se dedican a ir de canal en canal difundiendo mentiras con el objetivo de dañar nuestra imagen y generarnos angustia. Incluso han advertido que con dinero se puede pagar a la gente y nos pueden investigar. Y tenemos entendido que ya lo están intentando. Ok, Sofi, ¿estás bien? Sí. Ok. ¿Quieres hacer la aclaración respecto a lo de la foto o algo? Porque tengo otro audio. Sí, mira, en esta campaña, Angelina nos ha acusado falsamente de tener fotos de su hijo. Gente de su chat y cuentas falsas se encargaron de esparcir esta mentira. También nos han acusado de extorsión, nos han ofendido y amenazado con demandas. Todo esto ha sido sumamente doloroso, no solo para Eva y para mí, sino para todas aquellas personas que hemos actuado de manera correcta, ética y respetuosa en estos espacios digitales. Ok. Estas personas creen, Andreita, que las leyes están para burlarse de ellas y que las redes son un espacio para proyectar su odio sin medir las consecuencias. Y lo más indignante es cómo utilizan el derecho a la libre expresión para pisotear la dignidad ajena, poniendo en duda incluso nuestro profesionalismo, como si no tuviéramos derecho a una vida privada. Nos cuestionan y desacreditan por participar en un canal o por simplemente opinar. La socióloga, la voy a llamar T, en uno de sus comentarios me involucró falsamente al decir que yo le pasaba información sobre Angelina. Sin embargo, existen dos videos, uno donde la señora T comenta que son los seguidores de Angelina los que le pasaban información y otro donde Angelina afirma que quien le proporcionaba información de ella a otras personas era gente de su chat. Y aún así prefirió guardar silencio, permitiendo que sus seguidores me sigan culpando.
Andrea, ¿serías tan amable de compartir el audio 2 y después el 3? ¿Dónde nos vamos a meter? Yo solamente a la gente que le digo, oye, pues qué onda, es a los que veo que van y comentan pendejadas de mí que no son ciertas, pero si ustedes les encanta ir allá y les gusta... Pero mira, no te preocupes de esa tipa que se preocupe porque el DIF ya está atrás de ella, porque sus propios seguidores dijeron que la tenía sentada bajo el sillón. Lo peor vino cuando empezaron a decir que yo le pasé una foto del hijo de Angelina a la socióloga, que como ustedes se dieron cuenta en las capturas mostradas, la versión fue cambiando hasta decir que el pequeño no tenía ropa. Angelina sale en un en vivo a insultarme, ustedes ya lo escucharon. Sin embargo, lo más grave viene cuando Angelina comenzó a decir en su canal que yo le saco fotos a su hijo, dando por hecho algo que no es verdad. Andrea, ¿me puedes compartir el audio número 5, por favor? A ver, déjame, ya no te voy a poner en la cámara, hijo, porque luego te andan tomando screenshots como la Sofía Ugarte y luego te traen ahí, quién sabe por... Afortunadamente es la señora T la que desmiente públicamente la acusación de la foto del niño sin ropa, pero a pesar de esa aclaración la calumnia no se detuvo. Yo no puedo entender el nivel de odio que lleva una persona para sostener una mentira, aún sabiendo que ha sido desmentida por todas las partes involucradas. Andrea, ¿serías tan amable de compartirme el audio 4? Se dice que nosotros tenemos una foto de niños sin ropa. No, señores, esos videos ya están con el DIF, a donde el niño sí aparece de la cintura para arriba, pero eso no me lo dio Sofi, no me lo dio nadie, no inventen lo que no es, porque esto queda grabado. Hoy puedo decir que he sido víctima de un acoso sistemático, donde se ha atentado no solo contra mi persona, sino contra mi familia y mi entorno. Estas difamaciones han tenido un impacto profundo y aunque he intentado mantenerme firme, considero que es necesario alzar la voz, porque esto no se trata solo de mí. Hay muchas personas que están siendo vulneradas de formas similares. Si no se pone un alto, el daño seguirá extendiéndose. Muy bien. No sé, a Karen o Samantha, si les gustaría reaccionar respecto a lo que dijo Sofi. Sí, gracias. Entro yo, si quieren, y con lo jurídico. Aquí, por tratarse de una mujer, pues efectivamente le aplica esta ley que ya les había comentado, porque por historia de vida y por historia socialmente sabemos que las mujeres pertenecen a o pertenecemos a este grupo, el cual ha sido violentado a través de los años, y ya actualmente existen legislaciones, leyes específicas para protegernos como sexo para este tipo de violencias, y super encuadra en la violencia digital y en la violencia mediática a través de esta difusión de forma pues dolosa y particularizada en cuanto a este discurso de odio. Aquí me preocupa un poco el tema de que, por lo que escucho, al parecer hay menores de edad o infantes ahí involucrados. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de las difusiones con cuando estén relacionados a menores de edad, porque nosotros, principalmente sus progenitores que tienen la patria potestad, son las personas encargadas de proteger los derechos de sus hijos o de los menores de edad. Pero no solo sus papás, no solo los progenitores, sino también nosotros como sociedad. Siempre que nosotros como sociedad visualicemos, presenciemos algún tema de violencia contra un menor de edad, esto lo voy a dar como tema para que todos sepamos qué podemos hacer. Siempre podemos denunciar. Si nosotros estamos viendo que hay algún tema de acoso sexual, pornografía infantil, violencia contra un infante, podemos denunciarlo ante las autoridades, porque cualquier persona puede denunciar temas de violencia, no solo contra menores, sino también como personas, que sepamos que le están pegando a la vecina, todos podemos denunciar. Con niños aplica la misma situación, entonces hay que tener mucho cuidado porque los niños también tienen derechos. Por Y estos supuesto. derechos pues van encaminados a que se proteja su intimidad. En cuanto a ese sentido,
pues obviamente escuché ahí los audios, pero podrías demandar ya sea el daño moral o bien irte inmediatamente a la denuncia. Recordemos que en temas de denuncia, en temas penales, son totalmente gratuitos en estos centros de la mujer donde puedes ir y relatar esta historia, recaben tu denuncia y te pueden asignar un asesor jurídico que también es totalmente gratuito para que pueda asistirte en este proceso de tu investigación. También están los abogados particulares, como el despacho que tenemos nosotros, pero a final de cuentas está garantizada de forma gratuita esta asistencia jurídica. Claro que sí. Oye, Karen, yo quisiera comentarte que aquí la única que ha expuesto a su hijo es la señora, ya que tiene un canal de odio y por no atender a su hijo, el niño siempre le está pidiendo atención cuando ella se encuentra haciendo sus programas, atacando a las demás personas. Usó como arma lo de su hijo para intimidar a Sophie, pero eso es completamente mentira. No existe ni una prueba y si existiera, se la estamos exigiendo que él la muestre. Eso nada más lo hizo, pues para voltearle a la gente, porque se trata de un menor, pero no existe nada de eso. Es solo para intimidar a Sophie. No, claro, por eso lo digo, porque por lo que veo, creo que hay un niño en esas transmisiones, ¿no? Sí, todo el Sí, tiempo. no, en este caso recordemos que ustedes o sea, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y el problema sería que en este caso se haya difundido como una imagen de un niño, de un infante, de un menor de edad, y ese no es el asunto. El tema es que inclusive es una causa, podría ser, o es una causa conforme a la ley, la pérdida de la patria potestad, que la patria potestad es este derecho que tienen los progenitores, los papás sobre sus hijos. Otra cosa es guardia, custodia y otras son convivencias, pero bueno, una de las razones que la ley maneja para inclusive en un momento perder la patria potestad podría ser esta exposición de sus hijos como mendigar, explotar. Desconozco aquí bajo qué contexto está el infante interviniendo en estas transmisiones, pero hay que tener, sí, los que tienen hijos y están a través de medios digitales o plataformas, tener mucho cuidado bajo qué contexto se exhiben a los infantes. Licenciada, fíjese que ella se está amparando supuestamente bajo la libertad de expresión y cree que las leyes no van a hacer nada porque ella está en México y yo estoy en Estados Unidos. Ok. Ok, pues como les comenté, o sea, la violencia digital o mediática se puede denunciar en cualquier parte porque justo, o sea, no hay una delimitación geográfica, un territorio en el cual hayan pasado los hechos. Es mundial. Afortunadamente ya hay criterios donde sí podemos llevarlo a cabo ante cualquier juez o ante cualquier ministerio público. Y ese es por un lado. Por otro lado, pues mientras no haya una denuncia en contra de ustedes que las esté citando como tal, pues digamos que aquí lo único que yo veo jurídicamente hablando es como este discurso de odio o esta violencia que se hace masiva y se hace a través de estas plataformas. Entonces, es ahí donde ustedes tienen esta herramienta para poder denunciar, que es diferente a que a lo mejor ya las hubieran denunciado. ¿Me explico? Sí, totalmente. A mí me dijeron que acudiera con la policía a levantar el reporte, lo hice y también entregué mi teléfono para que lo revisaran y me dijeron que todo eso se podía hacer la denuncia a través del consulado y que en un momento dado se podía aplicar porque sí, efectivamente esto es penal porque están difamando y me dijeron que en un momento dado se podía aplicar lo que era la extradición para que ella pudiera venir aquí pues a enfrentar esta situación, porque como ustedes lo están viendo, ella está asegurando que yo le saco fotos al niño y nada, ustedes ya vieron estos mensajes que pusimos en pantalla son parte, tenemos una carpeta llenísima y son diferentes, nombres, diferentes personas que han venido a agredirnos. Claro, aquí la sanción no es como tal por qué o qué cosa los esté como inculpando, sino el fondo está este discurso de odio en contra de ustedes, independientemente de la difusión de imágenes o no, sino es esta constante, o sea, esa es la problemática de fondo
y esto es lo sancionable. Como tal, no es un tema de extradición, pero sí al ser sometida a una denuncia, cualquier persona o a una demanda, tiene que ser citada y tiene que atender el proceso. Ah, ok, muchas gracias, licenciada. Samantha. Muchas gracias. Aquí quisiera mencionar algunas cosas. Primero, por supuesto que cuando tenemos alguna afectación, ¿no? Alguna emoción, principalmente el miedo, que es lo que reconozco, pues claro que nos da miedo que alguien nos esté atacando y que nuestro cuerpo a final de cuentas entre como en esta parálisis de no saber qué hacer. Quisiera reiterar aquí la importancia de las redes de apoyo social. Aquí habla nuestro testimonio acerca de la familia, que incluso su familia se extiende todas estas agresiones. A veces cuando como seres humanos nos sentimos atacados, vulnerados, pues a quien recurrimos es a nuestras redes de apoyo social, familiares, amigos, pareja, personas cercanas que pueden generar esta contención. Pero ¿qué pasa cuando estas personas también están siendo atacadas? Ahora, si yo me estoy sintiendo vulnerada y también las personas que son mis redes de apoyo social se sienten vulneradas, por supuesto, hablabas de una palabra muy interesante, ¿no? La sistematización, que cómo incluso llegamos a abarcar otros escenarios y que aquí mencionaría un poquito de lo que vamos a hablar más tardecillo, que es la importancia de saber que el hecho de que estemos a través de una pantalla no significa que no podamos hacer daño, no podamos cometer un delito, no podamos llegar a una afectación emocional. Por supuesto que se puede, por supuesto que podemos llegar a violentar a otras personas, incluso a través de una palabra, a través de una acción. Hay algo que llamamos desde la infancia, ya hablando un poco de la infancia, se llama introyecciones. ¿Qué es esto? Porque escucho que esta persona se hace como un poco, se resguarda un poco frente al anonimato, quizá de algunas cosas, o que no directamente se mencionan, o sí que se mencionan así, ¿no? ¿Qué sucede con las introyecciones? Las introyecciones es información que recibimos desde que somos muy pequeños, que probablemente no es información totalmente clara, pero que sí llega a nuestra psique, se registra y la replicamos. Ejemplo, son meros ejemplos, no quisiera como a tocar algún punto sensible, ¿no? Ejemplo, imaginemos que desde pequeños escuchamos que todas las mujeres son unas tontas, ¿no? Y entonces desde pequeños lo escuchamos. No me están diciendo a mí, literalmente, oye, Samantha, tienes que odiar a las mujeres porque son unas tontas, pero escucho que todo lo que está a mi alrededor es, las mujeres son unas tontas, las mujeres son unas tontas, ¿no? ¿Y qué sucede? Por supuesto que eso se introyecta en nuestro cerebrito y cuando crecemos, todo eso lo replicamos. ¿Qué pasa entonces? Aquí hay dos cosas. Una introyección que se está haciendo a través de un discurso de odio hacia el público que sigue a estos personajes y decir lo que yo estoy diciendo, pero que no estoy diciendo claramente o explícitamente, ¿no? Aquí habría una diferencia con el lenguaje explícito. A lo mejor no estoy diciendo explícitamente, oye, tú eres una tonta, pero sí de alguna manera, por supuesto que se sobreentiende que si yo soy mujer, me están atacando. ¿Y qué sucede? Que se introyecta este mensaje a lo mejor de una forma como oculta a las personas que me están siguiendo. Y si yo tengo este discurso constante, por supuesto que las personas que están a mi alrededor lo van a replicar. Ahora, no quisiera involucrarme demasiado en el tema de la infancia, pero me alarma demasiado que tomemos tan a la ligera el tema de lo que hacemos con nuestras infancias, ¿no? Si nosotros como desde nuestra adultez no somos responsables de manejar a veces una red social y entiendo que no podemos determinar bien esta línea de decir, bueno, esto es la red social y el impacto que puede tener hacia el exterior, también el tema de cómo exponemos a nuestras infancias a ciertas violencias o contenido mediático que al final incluso neuronalmente no están preparados para eso. Si hablamos de estadísticas donde después de los 20 tantos años, 25 aproximadamente, hay un desarrollo cerebral y que hasta los 10 años debemos tener mucho cuidado con las infancias porque es cuando generamos como ciertos rasgos muy fuertes de personalidad. No quisiera pensar, ¿no?, en estas infancias que están expuestas constantemente al tema mediático y cómo es que va a tener una proyección hacia su futuro, hacia su adultez. Repito, no quisiera profundizar demasiado en esto, pero sí me genera como pues demasiado cuidado y esta llamada de atención hacia la importancia que tenemos de criar, educar y llevar adecuadamente a nuestras infancias, ¿no?
Ok. Excelente, muy bien. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta, Sofi? Sí, yo nada más le quería decir, fíjese, licenciada, que comentó algo muy importante porque yo misma lo comenté. Habemos personas que de alguna manera estamos pasando por un proceso difícil y todo esto ha venido a sumar un estrés postraumático, y yo considero que no es justo que personas, por el simple hecho como lo dijo el maestro Aries, de sentir ese placer de estar dañando personas, sigan estando en canales, sobre todo donde hay adolescentes que tienen acceso a esos programas. Entonces, también lo que decía la licenciada Echegaray sería muy bueno. No sé si de alguna manera hay algo que uno pueda poner queja, que sean quejas en grupo, para que también, no sé, autoridades volteen a ver el contenido que está manejándose, porque de verdad que es un contenido que daña. Yo aquí lo he platicado con Andrea. Ahorita estoy pasando por una situación familiar complicada, y el hecho de tener que estar aguantando casi todos los días el estar escuchando mi nombre y adjetivos calificativos tan fuertes, la verdad no es padre. Y yo tampoco tengo tiempo para estarlo dedicando a esta persona que solamente está aventando hate hacia mi persona, y la verdad sin un motivo, porque yo nunca me he metido con ella. Muy bien. Bueno, es tiempo de darle la bienvenida. Ok, Karen, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, gracias. Solo como último comentario. Sí, Sofía, así como lo dijiste y como lo hiciste es correcto. Vas, denuncias, efectivamente, parte de esta investigación es que Policía Cibernética va a tomar tu teléfono para hacer una cadena de custodia, extraer la información y bien importante, al contenido que vean, vayan y denuncien, porque si muchas veces hacen ciertas, se reacciona al comentario, se expone antes de denunciar, etcétera, luego lo borran. Entonces la idea es que se quede resguardado para que una vez la denuncia y manden a las plataformas pertinentes para que resguarden esta información, pues se tenga ahí la evidencia suficiente. Es todo. Muchas gracias. Muy bien, es tiempo de darle la bienvenida a mi querida Eva. Eva, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Andreita. Buenas noches, licenciada Echegaray, licenciada Castillo. Muchas gracias por acompañarnos. Es un bálsamo para nuestra mente y para nuestro corazón, y sobre todo saber los derechos y obligaciones que tenemos que hacer como ciudadanos, y también cómo podemos contribuir a la comunidad, no solamente de YouTube, pero en general. Estamos a casi 2 horas o menos de 2 horas en que Estados Unidos mandó misiles a Irán, y nosotros discutiendo de una persona que lo único que hace es denostar y humillar a personas cuando hay problemas más importantes en los que deberíamos de estar enfocados. Entonces, voy a primero dar también mi semblanza, y después, Andreita, si puedes, cuando yo termine, si me puedes poner el audio número 6, te lo voy a agradecer. Mi relación con esta persona que estamos hablando, Angelina, comenzó siendo una relación cordial, a pesar de que 2 de sus colaboradoras muy cercanas comenzaron a excluirme y a difundir que yo llevaba chismes a Andrea. Seguí apoyando su proyecto porque en realidad yo creía en su capacidad para conectar con la audiencia. Yo le vi mucho potencial a esta persona. Lamentablemente tuvimos un conflicto, entonces la propia Andrea, de hecho, me recomendó, ¿sabes qué, Eva? A mí me gustaría que participaras en otro tipo de programas. Y curiosamente, esta persona y otra colaboradora muy talentosa, inteligente, crearon un proyecto que se llamaba Multiverso, y me invitaron a colaborar con ellas. Ahí propusieron pues nuevo contenido, un contenido misceláneo de interés general para toda la comunidad, tanto LGTB+, plus más, de ciencia, de arte y psicología, que realmente era mi rubro, mi campo de experiencia.
Lamentablemente este plan nunca se concretó porque esta persona prefirió enfocarse en el canal que más adelante se convertiría en la sátira de ya saben qué. Con el tiempo, el canal perdió realmente el rumbo original, porque yo había propuesto que pudiéramos hacer un estilo de focus groups, grupos de estudio, donde pudiéramos dar nuestra opinión, ofrecer una crítica constructiva, pero lamentablemente esto se transformó en un espacio de burlas, apodos ofensivos y ataques personales. Aunque participé en algunos chats, nunca insulté ni acosé a nadie. Yo me di cuenta que esta persona a veces no decía nada ni en los chats o ni en su canal, que ya es muy diferente ahora porque no le para la lengua, pero le encantaba ver desde lejos y siento que ella disfrutaba los conflictos sin intervenir. A pesar del ambiente hostil, me mantuve una buena relación con Andrea, que en ese momento todavía tenía lazos y apoyo con Angelina. Esto provocó aún más un rechazo hacia mí. Comenzaron a circular teorías falsas de que yo quería robarle la amistad de Andrea o convertirme en moderadora de su canal, cuando en realidad nuestro contacto era de motivos profesionales. De hecho, yo a Andrea le ofrecí hacerle un análisis cualitativo para tener una mejor perspectiva de su canal. Ni era una solución a su canal, ni era yo su mentora, ni mucho menos su productora. Ella conoce muy bien a Andrea y Andrea es una persona muy independiente que cuando lo necesita te pregunta y cuando no lo hace. Y yo siempre he respetado el espacio y la libertad intelectual de Andrea. De hecho, yo admiro mucho a Andrea por eso. Con el tiempo, eso nos llevó a construir entre Andrea y yo una amistad sincera que conservo hasta hoy, a pesar de los constantes ataques de parte de la señora Angelina y su grupo. Y cuando digo grupo, es todas estas personas que son parte de su chat, que como ya mostró Sofía, van a diferentes chats de otros youtuberos. Y también hay canales que se han unido a esta señora para difamarnos, para denostarnos, y que la verdad, en lugar de tratar de que la gente piense, tenga un pensamiento crítico, analice si lo que ella está diciendo es la verdad, lo que hacen es fomentar más y más el odio. Bueno, hoy sé que mi diferencia de valores, mi manera de pensar y mi cercanía con Andrea provocaron celos, desinformación y malos entendidos. Yo nunca las ofendí, solo pedí algo básico, que era respeto, y eso nunca me fue concedido. Yo quería mostrarles, y sobre todo si ella anda por aquí, que viera cómo yo había contribuido con ella cuando ella me invitó, por ejemplo, a tener un programa muy interesante sobre la lucha libre con el maestro Chavira. Yo me sentí sumamente afortunada de poder compartir el micrófono con él en un tema muy interesante que era la lucha libre. Entonces yo no me aunaba al circo per se, sino que yo sí quería que ella tuviera otro tipo de contenido. Si se dan cuenta aquí, perdón, ya que estoy aquí, Andreita, ¿puedes poner por favor el audio número 6? Ivana no es una santa, tiene cola que le pisen. ¿Y por qué está molesta conmigo? Porque me dice la señora y quién sabe qué tanto. ¿Por qué está molesta? Porque aquí se le exhibió, porque aquí se dice que nadie somos la maravilla del mundo, nadie somos los más nice, nadie somos los más santos. Entonces, como ella sí tenía su personaje de súper intelectual, de súper maestra, súper recatada, y luego la empezamos a exhibir de que se robaba fotos, de que tomaba screenshots, de que era bien chismosa, de que iba y hacía líos, y entonces cuando aquí empezamos a decir, a ver, no, esperen, o sea, no es, nada es lo que parece, y entonces ahí está su coraje. Entonces... Bueno, y entonces, pues yo sí me atrevo, por ejemplo, a buscar screenshots donde se contradice ella misma. Aquí en una conversación que teníamos por Telegram, me pone que ella sabe que no sería capaz de vengarme de una persona.
como sabía que no, que era capaz y ahora me tacha de lo peor. Yo soy una persona que me gusta confrontar y enfrentar, los problemas. Cuando mencioné estas dos colaboradoras muy cercanas y tuve un problema con una de ellas, yo en este mensaje, si lo pueden leer, siempre sugerí que hiciéramos una junta, que aclaráramos sobre todo la circunstancia, porque si queríamos formar una comunidad, tenía que ser pues un lugar donde todos nos habláramos de frente, y ella nunca la hizo. Y es porque en cierta manera le gustaba un poco esa parte de bulla, de ataque, pero sin embargo, pues me quería todavía al lado de ella porque sabía que yo le podía ayudar. Aquí esa es otra evidencia. La primera fue, el primer problema que yo tuve fue en enero del 2024. Llevo un año lidiando con esto, y en silencio, hasta que abrí la boca y dije, esto es suficiente. Después, como en los chats no puedes escribir mucho, hice una investigación, les aclaré los puntos, y si se dan cuenta en el audio, ella sigue diciendo que yo soy chismosa cuando ellas sabían quién era la persona que llevaba y traía chismes en su propio chat. Yo, como soy maestra, estoy muy ocupada y entonces realmente no convivía mucho con ellas. Había información que se me pasaba porque no tenía tiempo para estar con ellas las 24 horas, como a veces una de ellas se la pasaba. Yo, por ejemplo, contribuía de que si veía algo que le pasaba a su programa, pues él le dejaba un mensajito privado, ¿no? Para decirle, y ella lo hacía. Cuando le hice el análisis cualitativo a Andrea, y una de las partes era evaluación del equipo que ella tenía, porque tenía muchos colaboradores, yo hablé bastante bien de ella. Yo le di buena hablé bien de ella y jamás la denosté, o jamás le dije a Andrea que no me parecía una colaboradora importante o que ella tendría que deshacerse de ella. Una vez, y no fue una vez, fueron varias veces, gente del chat del equipo me decía, Eva, ¿sabes qué? Está teniendo problemas, esta persona, el invitado no es una persona adecuada, podría subir y ayudarnos para moderar la participación de esta persona. Y yo lo hice por la comunidad y por pues ayudarla en su programa. Y aquí está, dice que yo soy un personaje, y ella me dio las gracias por salvarla, y además me dijo que me debía una, y al deberme me debía una, y lo que hizo fue darme y tundarme con muchas mentiras. Ella también, de repente, sí tenía amabilidades conmigo. Hubo un temblor en Nueva York y ella me escribió, y si se dan cuenta, este es del marzo 29 y luego esto es de abril 5. Yo no tenía mucho contacto con ellas. Ella osó decir alguna vez que yo fui fundadora. No, yo fui invitada de su proyecto, y ellas me bloquearon y me hacían a un lado, y yo aún así yo seguía apoyándola. Una vez que hubo un problema de estas 30 personas que nombra Andrea, una de ellas, este chico, se puso muy mal, y sí es cierto que se atacaban unos a otros, y yo también recurrí a ella para ver de qué manera se podía mediar, porque se veía que se llevaban muy bien. Yo para este entonces, en abril, ya me estaba saliendo de esta dinámica y sobre todo del grupo. Total de que, te digo, son pruebas y tras pruebas de que yo siempre la estuve apoyando, siempre le echaba ánimos. Una vez una youtuber la tundió, de hecho también fue afectada Andrea, y yo fui y le escribí un texto a esta persona en nombre y apoyando tanto a Andrea como a Angie y a Carlos Alberto. Y bueno, dice que yo soy un personaje mentiroso, ¿no? Lo que más curioso y lo peor que ella ha hecho conmigo es no nada más no ser recíproca a mi respeto y a la ayuda que yo le ofrecí, sino que a veces sus seguidoras o sus clones
van a otros chats y tienen este tipo de comentarios donde me calumnian y, como ya había dicho, había expresado en otro programa, parece ser que cuando uno está orgulloso del trabajo que hace, cuando a uno lo toman en cuenta y puede llegar a un nivel más alto, es un pecado. Siempre todo es, los comentarios, ella los leía y siempre los lee y le da risa. Claro, ella no es la que los dice, pero ella fomenta a este discurso de odio. Siempre están denostando, por eso yo también nunca he dado mi cara, porque imagínense si doy, que es lo único que puedo proteger en esta circunstancia, aún así siempre hay crítica de que si soy mayor, de que si lo que hago para mi salud, yo siempre lo he dicho, esta fue una conversación que yo tuve con Shamir, que es otra persona muy allegada y que también tiene un canal de YouTube, y lo decía por salud, y ellos lo tomaron completamente de una manera diferente, que no fue en la manera que yo lo había dicho. Esto es muy importante también porque, pues, aunque soy maestra de colegio privado, ahora resulta que si yo fuera de maestra de escuela pública, tendría otro comportamiento. Esto arroja muchísimo información, tanto de sus seguidoras como lo que ella permite que se diga en su chat. Esto es todo lo que yo quería exponer. Karen y Samantha, si ustedes tienen algún comentario, las voy a escuchar con mucha atención. Gracias, Eva. Sí, efectivamente, como tú lo indicas, este discurso de odio es el que es el sancionable, y lo que se busca a través de la ley y a través de una demanda civil es pues que se te recupere la dignidad humana. O sea, lo que se protege es este derecho, porque como lo mencioné, si bien es cierto la libertad de expresión existe, pero ese derecho que tiene la gente no se puede contraponer con el derecho de nosotros o de la otra persona de tener dignidad y que se le respete en su intimidad, en sus derechos, en su forma de pensar. Por lo tanto, si en un momento se hiciera esta acción civil, y más siendo a través de plataformas públicas, evidentemente cuando es a través de plataformas públicas, inclusive acaba de haber un reciente asunto, ahorita se los comparto, donde la sentencia no solamente se va a reparar el daño en cuanto a terapias psicológicas, el daño moral que se hizo y la cuantificación, sino la misma ley nos dice que cuando sea a través de estas plataformas, en la sentencia se tiene que mandar a publicar ese extracto para como proteger o salvaguardar o los derechos de la dignidad de esta persona con la misma difusión con la que se publicó este daño moral. No sé si me expliqué. Si hubo una difusión en cuanto a que esta persona robaba, ejemplo, pues entonces, y obviamente se gana este procedimiento, esta sentencia en la cual esta persona evidentemente no cometió ese hecho o no es lo que se dice o lo que se difundió, tiene también que publicarse con la misma difusión que la primera para que un poco rezarse el daño, y bueno, y así lo contempla la legislación. Muchas gracias. Samantha. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por lo que nos comentas, Eva, por hablar, exponer un poco esto aquí con nosotras. Mientras te escuchaba, pensaba en dos cosas. Uno, les daré como un poco de información de breviario cultural, ¿no? Acá en México, en el estado de Veracruz, tenemos una prisión muy famosa que se utilizaba años atrás, la famosa prisión de San Juan de Ulúa, y cuando ustedes la visitan y hacen un recorrido, hay ciertos lugares que me parecen muy peculiares. ¿Por qué lo digo esto? Ya voy a eso. Porque había un castigo en esa época que ponían a las personas paradas abajo de una gotera, y una gotita de agua les caía constantemente todo el tiempo, día, noche, todo el tiempo. El impacto emocional que tenían estas personas era tan grande que estas personas se volvían locas, caían en una crisis, tenían un quiebre psíquico, y había unas que buscaban matarse a sí mismas con tal de no tener el daño. Entonces podrás decir, oye, Sam, pero qué exageración, una gota de agua, ¿qué daño te puede hacer?
Hay registros de que esa gota de agua llegaba a perforarles el cerebro. ¿A qué voy con esto? Algo que James Clear menciona muy bien en Hábitos Atómicos cuando dice la importancia de las pequeñas cosas, y aquí lo reitero, tanto para lo positivo como para lo negativo, para lo constructivo como para lo destructivo. Es decir, imagínense, ¿no? Tú podrás decir, qué inocente puede ser una gota de agua cayendo en el cerebro, no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando esto es constante, 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 constante? Tiene un impacto muy poderoso. ¿Qué pasa con estas pequeñas cosas que son constantes? A lo mejor habrá mucho juicio alrededor y dirá, ay, qué exageración, solo te dijeron esto, o solo te dijeron aquello, ya supéralo. Nota aquí, un poco conceptual, no se superan las cosas, se aprende a vivir con estos procesos, pero no es como que tengamos que superar en términos emocionales, no. Y entonces, imagínense, ¿no? Que esta gota de agua son estos comentarios lascivos, hirientes acerca de tu persona, que un día te dicen, es que eres esto, es que eres esto, es que eres esto. Y entonces, imagínate que te lo dicen todos los días, a todas horas. O vayamos como a estas pequeñas cosas que decimos, ay, no pasa nada, lo hago o te lastimé tantito, pero pues no pasa absolutamente nada con eso. No, claro que sucede, porque llega a tener un impacto tan poderoso, como lo dice James Clear, de forma positiva, hábitos que generan o acciones que generan un impacto grandísimo en un futuro. Así también para lo negativo, estas pequeñas muestras de violencia, estos pequeños actos, estas pequeñas palabras, aquellas cosas que parecen tan inocentes y que estamos tan respaldados porque pues no me ven, ¿no? Y puedo decirlo, no saben quién soy en el anonimato, o el atacar constantemente. Imagínate que de forma emocional lo trasladaría este ejemplo que les doy, decir, yo soy esta persona que está aquí parada, donde constantemente he recibido estos ataques y este impacto que puedo llegar a tener, llega un momento en el que dices, ya basta, ya es suficiente, no puedo más con esto. No es porque no seamos fuertes o no seamos valientes o lo que tú quieras, no significa eso, es que llega un momento donde, por supuesto, estas pequeñas acciones pueden llegar a generar un impacto muy fuerte y muy devastador. Personas que se llegan a quitar la vida por estos ataques que sufren también. Entonces, no estamos hablando como nada más de algo tan somero, ay, ya pasó. No, claro que no. Tiene un impacto emocional muy grande que podemos llegar a perder incluso vidas en este sentido. A lo mejor parece como muy alarmista, pero por supuesto que si estamos en la actualidad siendo una de las sociedades que tiene mayores índices de suicidios en el mundo por problemas emocionales, ¿no? Imagínense a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, tanto para lo constructivo como para lo que destruye, las pequeñas acciones, por supuesto que generan un impacto a largo plazo. Claro, y mira, yo trataba de sopesar de cualquier manera, también cuidando mi salud, porque sabía que me causaba sobre todo una tristeza, porque cuando tú apoyas a una persona que tú crees que tiene un talento y te lo regresa de esa manera con calumnias y mentiras, es muy decepcionante y obviamente te produce depresión. Lo que pasa es que ellos dicen que yo dije que iba a denunciar y no lo hacía. Pero es que al principio, y Karen, la licenciada Echegaray, lo puede corroborar, o sea, después cuando nos hable de este tema, pues sí veíamos, tanto Sofía y yo, como que hacer los trámites es tiempo, dinero y esfuerzo, y muchas personas están en esa situación donde pues pensamos que nos va a tomar tiempo y mejor, sabes que hazte la fuerte y hazte tonta, ¿no? Pero ya cuando ya traspasan, cuando ya empiezan a manejar información privada, como lo hicieron con el maestro Aries, cuando empezaron clones o seguidoras de ellas a darle el nombre de mi escuela, y sobre todo cuando vi el alcance de que cualquiera de mis estudiantes o padres de familia vieran este tipo de circo en mi contra, obviamente la escuela me respaldó porque yo inmediatamente les di a noticia. Hubo un caso de una youtuber que le hicieron, prácticamente le mandaron un email a su escuela diciendo que era incapaz de educar a su hijo y su hijo o hija tiene autismo.
y yo dije, yo no voy a permitir eso. Sin embargo, sí me dijeron en la escuela, si esto escala y algún padre, algún chico no le parece, ahí sí vamos a tener que ver qué hacer, porque Eva, eso podría provocar un despido. Y ahí es donde dije, tiene que cesar, porque si no pongo un alto definitivo a esta persona, no voy a hacer nada más yo, va a ser mi patrimonio y mi futuro y mi estadía en los Estados Unidos, y por ende también que ella continúe muy valiente, siguiendo, denostando y humillando a otras personas. Esto, Sofía, Andrea y yo lo hacemos no nada más por nosotras, sino por toda la comunidad, las 30 personas que han sido denostadas por esta señora, y sobre todo porque no queremos tener este tipo de ambientes en cualquier parte, tanto en redes sociales como en el mundo entero. Entonces, yo sé, Andrea, ¿quieres que empecemos con el diálogo entre todos? Claro que sí. Pero Sí. creo que, Karen, digo, licenciada Echegaray, usted me dio su análisis. Sí, Eva, aquí puedes, bueno, varias cosas. Puedes denunciar para que de forma inmediata, porque esa es la idea, que cesen estos actos de violencia. La autoridad tiene 4 horas para determinarte estas medidas de protección emergentes, en las cuales lo que se busca es que no esté pasando esto. Con lo que comentaste en razón a la escuela y el ejemplo que diste de un mail que enviaron, esto te acredita el daño moral y la complejidad que esto podría tener, obviamente para que haya esta indemnización, esta compensación, y te puedan resarcir el daño. Y sí está ahí bastante delicado que ocupemos las redes sociales para este tipo de discursos. Sí, efectivamente los procesos judiciales a veces no son tan sencillos como pareciese, pero también hay veces que se tiene este mito en el cual es muy complejo y ya no siempre es así. Actualmente, a través también de las ventajas de la tecnología, así como tienen sus contras, los pros es que muchas cosas se pueden hacer a distancia, a que se han agilizado también trámites, y si bien es cierto, México está en esta curva de aprendizaje en cuanto a la justicia digital, pero favorece a través de firmas digitales, que se puedan llevar estos procesos de la mejor manera, más rápida, y que sin que la víctima se esté revictimizando. ¿Qué es revictimizar? Vuélveme a contar la historia, que las autoridades no te crean, que te pongan peros, trabas. Lo que se busca es eliminar eso para que efectivamente la gente tenga esta justicia mucho más amigable. Como les mencioné, están los asesores jurídicos que son gratuitos, estamos también los abogados particulares, y lo que se intenta es hacerles la justicia mucho más fácil y que no dejen de gozar de esta justicia por la tramitología de un proceso. Compañeros, ¿alguna pregunta? Licenciada Karen, una pregunta. Por decir, yo en una investigación que hice, sí vi que hay muchísimas dependencias gubernamentales que están protegiendo a las víctimas. Por decir, el FBI, el Interpol, la Fiscalía. Bueno, son muchísimos nombres, la verdad, creo que son como 28 o 30 lugares que yo pude ver. ¿Qué recomienda usted? ¿Que las personas que se sienten de alguna manera lastimadas también recurran a esos lugares por ayuda antes de que puedan hacer su declaración? El Estado tiene la obligación, cualquier Estado, en este caso estamos hablando de México, pero también aplica para Estados Unidos, tiene la obligación de hacer que las personas que vivan dentro de su territorio gocen de los derechos humanos. ¿Cuáles son? A la dignidad humana, que no se les cause violencia, y tienen que tomar estas alternativas o estos programas de protección a las víctimas. Cada territorio puede tener sus protocolos distintos, pero lo que se busca es esto. Por lo tanto, en México hay unos, se llaman centros de la mujer, gratuitos, donde cualquier persona, niños y adolescentes y mujeres, pueden ir a denunciar cualquier tipo de violencia, no solo digital o mediática. Pueden asistir, ahí les van a tomar su entrevista, que es lo que se conoce como declaración.
de forma inmediata el Ministerio Público va a dar estas medidas de protección. En otros casos, sacar al agresor de la casa, que te den pensión alimenticia, en fin, es otro tipo de violencia, para que la víctima esté resguardada hasta si es violencia extrema, que sea física, que esté en riesgo su vida, su integridad, mandarla a un albergue, justicia digital, y hay alguna situación expuesta, la autoridad puede mandar, como les dije, estos oficios a las dependencias. Entonces, pueden acudir a estas autoridades que son gratuitas. Esa es, el Estado las proporciona. Existen otras asociaciones que son creadas no por el Estado, no por el gobierno. Las conforman activistas, otro tipo de fundaciones o asociaciones que se constituyen. Algunas son totalmente gratuitas y tienen abogados gratuitos, les vamos a pasar esta información. Y otras, a lo mejor no son gratuitas, pero a muy bajo costo, ciertas cuotas de recuperación para que ustedes puedan apoyarse de estos profesionistas y llevar sus procesos más sencillamente. Ok, licenciada, otra pregunta. ¿Qué sucede cuando un agresor es quien amenaza a la víctima? Que dice, te voy o sea, la ley funciona para ambos lados, o sea, porque tú me has mencionado o porque tú de alguna manera has hablado de mí, por decir, pidiendo para no estés haciendo esto, etcétera, y del otro lado sí hay agresión. ¿Qué pasa cuando el agresor dice, sabes que yo te voy a denunciar a ti? Ok. En primera instancia, quien va y denuncia tiene este reconocimiento por la ley de víctima. Desde ahí ya tiene esta vulnerabilidad. Por lo tanto, se dice presunción, pero es como la autoridad te creó, esa es la función, te tiene que creer. Y sobre lo que tú le cuentas, la autoridad va a analizar qué medidas de protección te puede dar. Hay un listado, en la ley vienen muchas, sacar al agresor, pensión alimenticia, guardia y custodia, que no se difunda la información, muchas medidas de protección. Cuando llega la víctima y cuenta lo que le pasó, la autoridad va a decir, te voy a determinar estas medidas de protección de forma urgente y yo, autoridad, voy a ver el seguimiento que efectivamente pase. Desde hasta órdenes de restricción, de el agresor no se puede acercar a tu trabajo, a tu escuela, con el tema que contaron con lo del correo. Al parecer veo que tienen como identificada a una persona, o sea, no es como información volando. Es para que esa persona cese estos actos de violencia y efectivamente no se acerque a tu lugar de trabajo, a tus amigos, amistades, familiares, obviamente ni a la víctima, ¿no? Y si no, esto puede ser sancionado. Por ejemplo, en el caso de que no tengas una representación legal como un abogado, cualquier ciudadano puede ir a la fiscalía y hacer una denuncia. Claro que sí. Cualquier persona, es gratuito, y te van a designar ahí, así como al culpable o al imputado, a la persona que esté en investigación, le designan un defensor de oficio, que como que tenemos muy familiarizado este término. Actualmente ya está la figura jurídica de un abogado para la víctima, que se llama asesor jurídico. Entonces tú puedes llegar al Ministerio Público a denunciar, te van a decir, sí, ahorita le vamos a recordar su entrevista, vas a pasar con el Ministerio Público, con el fiscal, y te van a decir, cuenta con abogado particular, sí es el abogado tal, o no, quiero un asesor jurídico. Y el asesor jurídico es el abogado gratuito que va a apoyarte en el proceso de tu investigación. Muy bien. Y, por ejemplo, cuando ya haces todo este trámite y estás en vía de tener medidas de restricción o, como usted dijo, bueno, sí, medidas de restricción, ¿cómo se protege la identidad de la víctima durante el proceso legal? Ok, aquí depende de los tipos de violencia, pero puede ser desde violencia física, donde la persona se va a un albergue con sus hijos cierto tiempo y ni siquiera esos datos vienen en la carpeta de investigación. Se ven en un punto de encuentro, y esto quiero sí que sea masivo, que se difunda, porque hay mujeres que están en riesgo su vida
y que pueden estar viendo esto y que sepan que pueden darle un albergue a ella, a esa persona y a sus hijos, y ni siquiera la otra persona va a tener acceso a ese albergue porque ni siquiera viene en la carpeta de investigación. Se les deja a las víctimas en un punto, va X persona a ese punto y las llevan al albergue. Y en otros temas de otro tipo de violencia psicológica, mediática, digital, sexual, psicoemocional, patrimonial, se toman otras medidas de protección. Pero si nosotros queremos que nuestra información no venga, así se lo solicitamos a la autoridad. Ejemplo, nuestro domicilio. Yo llevo una carpeta de investigación, yo estoy llevando un proceso penal y yo le solicito al Ministerio Público que toda la información que yo le proporcione en cuanto a mis datos personales no vengan dentro de la carpeta de investigación y solo los resguarde, obviamente, el Ministerio Público. Ojo, las pruebas, es así, en su momento las va a saber el imputado porque tiene su derecho de defensa también. Pero en cuanto a nuestros datos personales, esos sí pueden ser confidenciales. Perfecto. Yo tengo la siguiente pregunta, licenciada. En mi caso, usted menciona el Centro de Atención a la Mujer. Hombres aquí en México son víctimas de violencia intrafamiliar por su cónyuge. En mi caso, por ejemplo, ¿cuál sería el mejor medio para canalizar esa denuncia? Ministerio Público, se crean estos centros de la mujer, les comenté por esta situación histórica, pero eso no indica que efectivamente los hombres no sufran de violencia, desde violencia digital, física y violencia familiar, que la violencia familiar la puede ejercer cualquier parte de nuestra familia. Nuestros nietos, nuestros primos, nuestros sobrinos, imaginemos a alguien que vive en su domicilio y efectivamente por su esposa, por sus sobrinos, que sea una persona de la tercera edad, podemos ir a denunciar esta violencia familiar a cualquier ministerio público. Y si en el Estado de México no nos quieren levantar la denuncia, está algo que se llama teléfono rojo, donde en todos los ministerios públicos está el teléfono rojo, donde es una línea directa al fiscal del Estado de México. Nosotros levantamos el teléfono, te atiende alguien con cámara y te dice que no me quieren levantar mi denuncia, y inmediatamente te dan una atención inmediata, pero sí, la autoridad tiene la obligación de recabar tu denuncia, no solo si eres mujer. Ok, gracias. Licenciada, retomando la pregunta que le hice hace apenas un ratito, por decir, porque si alguien va y denuncia y esa persona de alguna manera se está victimizando, pero no es víctima, ¿hay algún castigo cuando llega la verdadera víctima y expone que realmente ha sido ella quien ha sido violentada? Lo comento porque he escuchado mucho en redes personas que dicen, te voy a demandar y te voy a demandar. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver las pruebas, vemos que realmente es la víctima quien sí está mostrando pruebas de peso y la persona que está diciendo que va a demandar no las tiene. ¿Hay algún castigo para las personas que mienten o que van a denunciar a alguien que realmente es su víctima? Sí. ¿Qué pasa aquí? Todos podemos ir a denunciar, ese es nuestro derecho. Podemos ir y vamos a denunciar los hechos que consideremos que es un delito. Ya la autoridad les pondrá nombre, los catalogará, les pondrá qué delito es y se llevará un proceso. En ese proceso, en materia penal, tenemos que comprobar efectivamente esto que estamos diciendo en contra de la otra persona. ¿A través de qué? Ya no solo de nuestro dicho, sino de ciertas pruebas que nos van a hacer especialistas. En este caso, si hay alguna afectación de víctima por psicólogos expertos que efectivamente van a determinar si estás en este círculo de violencia, cualquier tipo de violencia. Y va a haber una sentencia en la cual la persona imputada se llama, el investigado al que denunciemos va a aparecer si es inocente o culpable. Si en su momento no procediera esa denuncia, entonces podríamos estar bajo algo que se llama denuncias falsas y eso también es sancionable hasta ese punto. Entonces no solo se trata de ir y denunciar y decir que somos víctimas de algo, porque si en un momento llevamos un proceso y los expertos refieren que nosotros no tenemos esta afectación y que no estamos en este círculo de violencia,
entonces no va a haber una sentencia que nos favorezca y por lo tanto nos estaremos metiendo ahí en ese tipo de complicaciones de denuncias falsas. Ok, muchísimas gracias. Mi última pregunta para la licenciada Echegaray. Cuando pasan estos casos en donde el youtuber no dice completamente lo que piensa, pero a través de sus seguidores o de satélites, también se pueden, en la misma denuncia, se pueden anexar estas personas que también contribuyeron en esparcir y perpetuar este discurso de odio? Sí, totalmente. En civil es diferente, pero en penal sí. En penal nosotros denunciamos algo, un delito, hacia X persona o solo ante quien resulte responsable y es autoridad. Voy a poner un ejemplo. A mí me robaron caminando en la calle. Yo no sé quién es la persona, desconozco su nombre, apellido, pero es así, es ante quien resulte responsable. La autoridad, su trabajo es investigar y determinarlo. En este caso es lo mismo. Nosotros denunciamos, a lo mejor si hay X persona que sí da la cara y que vemos que está dando un discurso de odio y que está haciendo esta violencia, porque aquí el delito es la violencia y en civil estamos con el tema del discurso de odio. Entonces está esta violencia y ante quien resulte responsable. Y recordemos que la responsabilidad penal puede ser el autor y partícipes, y entonces pueden encuadrar en esta conducta que se sanciona con la ley penal. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría pasar con la licenciada Castillo. Por ejemplo, ¿qué estrategias emocionales recomiendas para protegerse de comentarios hirientes? Oye, Eva, creo que aquí podemos principalmente tocar el tema de tenemos diferentes puntos donde nos podemos recargar emocionalmente. Los seres humanos somos como muy complejos y nos constituimos de diferentes bases sólidas. Yo les decía hace ratito, uno de ellos son las redes de apoyo social, otra de ellos pueden ser la familia directamente, la pareja, acudir a terapia, llevar un estado emocional adecuado, manejo de las emociones, como implementar diferentes herramientas y técnicas para que nuestra salud emocional no esté únicamente sostenida de un pilar, sino podamos ayudarnos de diferentes formas que nos puedan estar respaldando. Principalmente, me parece que detectar y asumir que necesitamos del apoyo, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo como asumir esta parte. Estamos muy acostumbrados como sociedad, ¿no? Yo diría mal acostumbrados y mal acostumbradas a de alguna forma creer que la fortaleza tiene que ver con la insensibilidad y decir, yo soy muy fuerte y no siento nada de miedo y no siento nada de dolor y no me impacta y yo no necesito, ¿no? Hay un video muy padrísimo donde está Harry Styles hablando, leyendo una pancarta que tiene uno de sus seguidores y le dice, mi papá dice que tengo que ir a terapia. Y él le dice, pues tu papá debe ir a terapia. ¿Por qué? Pues porque la terapia es muy buena, porque todas las personas deberían ir a terapia, porque te ayuda mucho. Y de alguna forma desestigmatizar esta parte del dolor y de la vulnerabilidad. De entrada, todos los seres humanos somos dolientes y vulnerables. Todos. Tanto somos vulnerables que podemos salir de aquí, tropezarnos y morir, ¿no? Tanto somos vulnerables que podemos tener una pérdida y nos puede impactar emocionalmente y esto cambiar nuestra vida, ¿no? Hace rato veía como en las capturas de pantalla el tema de los desastres naturales, ¿no? Que se mencionaban. Tanto somos vulnerables que puede haber un terremoto y nuestra vida cambia completamente. Entonces, asumir esta vulnerabilidad, decir, por supuesto me duele, por supuesto me ha afectado, la fortaleza no tiene que ver con que no tenga emociones, al contrario, tiene que ver con aprender de mis emociones, gestionarlas adecuadamente, saber cómo puedo trabajar con ellas y hacerme de los recursos necesarios para poder sobrellevar estas situaciones. La familia, ¿no? Yo lo decía, la terapia, a lo mejor incluso podemos involucrar el tema de la espiritualidad, por supuesto, como uno de los pilares, el conocer, ya estamos como bastante empapados de los temas, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer si tenemos estrés, porque tenemos demasiada información en redes sociales. Sal
a correr, aliméntate sanamente, duerme bien, tiene higiene del sueño. O sea, todos estos elementos lo conocemos, pero valdría la pena resaltar la importancia de lo emocional, porque a final de cuentas, digamos, nuestro cerebro emocional tiene muchos más miles de años desarrollándose que el racional. Es decir, somos seres emocionales, somos seres que si bien conectamos con lo racional, pues por supuesto hay mayor evolución en el tema de lo emocional y no vayamos más lejos, ¿no? A veces, muchas veces tomamos decisiones desde lo emocional, es decir, ya no me siento bien, de la famosa frase de me quebré, ¿no? Ya hay un punto donde ya no sé qué hacer. Entonces, paso número 1, aceptarlo, reconocerlo, ir a terapia, buscar a un profesional de la salud mental, reconocer como el tema de nuestras emociones, aprender de ellas y trabajarlo. Y algo súper importante que podemos hacer es hablar de eso. Porque a veces no hablamos, ¿no? El famoso movimiento Me Too, cuando levantamos la mano y decimos, a mí me sucedió también, porque empezamos a ver que no estamos solas o solos, sino que hay otras personas que están sufriendo de lo mismo y entonces sentimos esta validación que todas las personas necesitamos y decir, ok, a lo mejor como en la escuela nos pasaba, ¿no? Como yo tengo la misma duda que todo el salón, pero nadie se atreve a levantar la mano y decir, a mí me pasó y yo tengo la duda o yo tengo la respuesta. Y cuando alguien más la tiene, dices, oye, yo tenía la misma duda, pero a veces no levantamos esta mano. Aquí quisiera mencionar algo, ya teniendo la oportunidad, hay que un poco reconocer que el tema de que cuando una víctima se acerca a solicitar la ayuda, a hacer la denuncia, ¿no? Los pasos que nos mencionaba bien la licenciada Echegaray, habría que darnos cuenta que pues esta persona ya viene muy desgastada emocionalmente. O sea, no es como que tenga emocionalmente la fuerza en ese punto de decir, bueno, ahí voy con todo, sino por supuesto ya hay un desgaste emocional porque llegamos a un hartazgo y decimos, ya no puedo más con esta situación. Y mencionaría nada más como algo importante también el tema de la sensibilización frente a las personas primero respondientes, es decir, aquellas personas a quienes nos acercamos, sea desde el tema jurídico legal, desde el tema personal, ¿no? La validación. Oye, es que me está pasando esto. Si invalidamos y decimos, ay, eres una exagerada, estás exagerando esta parte, ni es para tanto. Y la validación tiene que ver más con la importancia de decir, entiendo por lo que estás pasando, estoy aquí contigo, a lo mejor yo no tengo las herramientas para ayudarte, no te lo voy a solucionar, pero te puedo acompañar y valido tu emoción, valido que tengas miedo, valido que estés espantada, valido que en este momento te sientas abrumada, es decir, estoy validándote como persona y todos los seres humanos en el planeta necesitamos esta validación de la otra persona, ¿no? Sí. Entonces, me lo dejaría. Perdón, Andreita, ¿tú quieres que pasemos con la parte del público o cómo vamos? Por supuesto que sí. ¿Acerca de las preguntas o quieres ir ya ir a la parte final? No sé si alguien tiene alguna pregunta del panel o si alguna persona en el chat quiere hacer alguna pregunta, por favor, envíesela a la productora. Pero si no, igual quieres que vaya al siguiente slide. Little Kitty ahí estaba diciendo, comentando que deberíamos de ya ejercer la parte legal. Y bueno, Kitty, yo soy una persona y también Sofía y Andrea que pues todo a su tiempo y sobre todo ustedes saben que yo tengo horario de maestra. Entonces, pues me costaba mucho trabajo estar lidiando con temas legales cuando tenía que poner toda mi atención a lo que me da de comer y a lo que tenía que ahorrar para poder hacer trámites. Entonces, ya se inició la investigación, ya la fiscalía llevará a cabo los actos de investigación correspondientes respecto a todas las conductas y expresiones sin fundamento que se han señalado en mi contra de Sofía y de Andrea. El equipo de abogados agotará todas las instancias legales posibles. La denuncia penal se ha iniciado, una denuncia en materia penal. En este proceso ya interviene el Ministerio Público y la Fiscalía y dicha denuncia podría tener consecuencias jurídicas tales como reparación del daño, pero como decía la abogada Echegaray, depende obviamente, estamos en el paso de investigación y entonces ahí nos acataremos a lo que diga el juez. Es cierto, ¿verdad, Karen, que el juez es el que va a determinar, o el fiscal?
Corrígeme. Así es, Eva. Primero se denuncia ante un ministerio público, hay una etapa de investigación, se recaban las pruebas, después nos pasamos con un juez y ahí se vuelven a exponer las pruebas ya de forma, valga la redundancia, formal, y las pruebas pertinentes, idóneas que el juez determine y ya está la sentencia. Perfecto. Pues sí, ya procedimos y entonces yo en un mes voy a México. Lamentablemente mis vacaciones se van a convertir en ejerzamos la justicia y la verdad, que la verdad prevalezca y que la gente que no tiene otra cosa más que denostar a los demás, pues mejor que se dedique a educar a estar con su familia, a educar a sus hijos y en dejar que los demás vivan tranquilos. Yo, sinceramente, Karen y Samantha o licenciada Castillo Echegaray, en mi caso personal, no sé, Andrea ni Sofía, creo que Sofía y yo estamos en el mismo barco. No queremos disculpas públicas que luego las dan de dientes para afuera y se voltean y nos van a decir lo mismo, pero en privado, ¿no? Simplemente quiero que desaparezcan, que se olviden que existimos, que vean otros horizontes, que se preocupen por lo que está pasando ahorita en Irán e Israel, que eso es más importante. Y que dejen de molestarnos, porque se lo hemos dicho de tres veces de una manera muy respetuosa. Yo, Sofía y yo nunca, en cualquier lugar donde hemos estado, jamás hemos utilizado palabras antisonantes y sobre todo nunca hemos utilizado adjetivos peyorativos como ella lo hace con nosotros. Pero ya basta, yo ya estoy harta, llegué a mi límite y es cuando voy a ejercer mi poder y mi derecho legal y sobre todo también el de salud mental, porque ya estuvo bueno. Gracias. Excelente, muy bien. Bueno, si gustan, empezamos a despedirnos. Les agradecemos a las personas que nos acompañaron esta noche. Gracias por sus comentarios. Estuvimos muy enfocadas en el tema, ya que estuvo muy interesante la participación de Karen y Samantha. Si nos ven en repetido, los invito a que comenten educadamente, obviamente, y vamos a respetar la opinión de ustedes, siempre y cuando se expresen de las formas más correctas. Muchísimas gracias, Karen y Samantha. Fue un gusto que nos hayan acompañado esta noche. Espero que no sea la primera vez, ya que a veces tocamos temas legales y referente a lo de la psicología. Gracias a ti, gracias también al programa de Andrea, gracias Eva, gracias maestro, gracias Sofía por contarnos su historia y a través de esto poder dar información y distribuirla legalmente hablando en lo que a mí me concierne, pero sobre todo gracias a toda la gente que se conectó porque estaba leyendo sus comentarios y todos muy en pro de los derechos, muy en pro del respeto ajeno. Y la idea es eso, todos podemos divertirnos, opinar sobre ciertas cosas, pero sí hay un límite legal, o sea, sí la libertad de expresión está no limitada, pero no podemos transgredir la integridad de la otra persona. Entonces, qué bueno que hayamos entendido ese concepto, porque sí puede tener una consecuencia y esperemos vernos pronto. Gracias. Claro que sí, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto, Gracias a hermoso. todas. Sí, Excelente noche. Buenas noches. igualmente, bye. Bye. Bye.